La violencia hacia las mujeres se ha constituido en un problema muy grave que afecta a la sociedad en su conjunto. En el caso boliviano nos preguntamos cómo se dio esta violencia en los inicios de la República de Bolivia en el siglo XIX. ¿Qué tan distintos son los escenarios actuales? Muy buenas noches a todas y todos nuestros oyentes en Spotify y YouTube. El día de hoy tenemos la presencia de la magíster Diane Sotés. Ella es feminista, activista, licenciada en Sociología de la Universidad Mayor de San Simón y tiene una maestría en investigación en ciencias sociales con mención en género y desarrollo por la Flaxo sede Ecuador. Además, tiene diplomados en educación superior, herramientas para el análisis político y género, derechos de las mujeres y periodismo. Sus líneas de investigación son historia de las mujeres y género, teniendo como principal interés las genealogías. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar acá con nosotros. Buenas noches, Javier, y también Eduardo, que está ayudándonos en este proceso. Gracias a la Red de Líderes para la Democracia y el Desarrollo por este tiempo, por este espacio para la socialización de mi investigación. Estoy muy feliz de estar aquí y hablando con ustedes. Muy bien, el tema que revisaremos el día de hoy es violencia hacia las mujeres en Bolivia a inicios del siglo XIX. El caso de Cochabamba, 1825-1855. Es el resultado de su tesis de maestría. Cuéntenos, por favor, qué fue lo que le motivó a realizar este estudio. Bueno, una de las principales motivaciones ha sido la cantidad de feminicidios que han estado mostrando en los medios de comunicación, que se han estado viendo en las redes sociales. Entonces, yo me hacía la pregunta, ¿dónde se han creado estas subjetividades? ¿Dónde han comenzado la violencia? Porque muchas veces oímos los discursos que dicen, no, es que antes no era así, antes era más tranquilo, o antes la violencia no era tan cruel. Entonces, ver la cantidad de feminicidios o de violencia y los distintos tipos de violencia que nos presentan los medios, me han hecho preguntarme entonces cuál sería una especie de genealogía, ¿no? En el caso de Cochabamba, de Bolivia, y porque esto no es nuevo, ¿no? No es algo que surge recientemente, sino que más bien son los medios de comunicación tan dinámicos ahora con las redes sociales que han amplificado y han visualizado este tipo de violencias. Entonces, creo que tenemos ahora más en cuenta, después de la promulgación 348, una cuantificación de casos extremos de violencia como es el feminicidio. Entonces, tenemos una cuantificación, pero sin embargo, antes ya han existido casos de igual crueldad. Entonces, o sea, mi interés ha sido también darle una explicación histórica, ¿no?, a estos índices de violencia y decir que mi tesis oscila entre el antes y el ahora, más que todo para intentar demostrar de que no es algo nuevo, ¿no? ¿Ve? Y bueno, finalmente también tiene que ver con todo mi contexto, con todas las redes que he formado, mi mamá que es feminista, eh, mi familia que me han apoyado, también estas profesoras universitarias que te acogen dentro del feminismo y se convierten también en tus tutoras de vida, mis compañeras del activismo también, los movimientos feministas, que también siento que me han adoptado y bueno, la motivación tiene que ver con todas esas redes, ¿no? Y todas las curiosidades que van surgiendo. Y bueno, toda esta motivación eh, y bueno, el aporte, ¿no?, que principalmente que das de tener una perspectiva más histórica entre el antes y el ahora. eh, ¿Cómo fue la metodología que seguiste en el estudio? Uh-huh. Bueno, en inicio yo accedí al archivo municipal del departamento de Cochabamba, que se llama José Macedonio Urquidi. Entonces, ya en una anterior investigación,
yo ya había revisado expedientes, entonces sabía más o menos qué era lo que quería buscar para esta investigación. Entonces me he abocado solamente a expedientes criminales del siglo XIX. Entonces lo que yo he hecho ha sido revisar todos los expedientes criminales que había en el archivo municipal y extractar solamente los que me servían para la investigación. Todo lo que he podido encontrar que había en el archivo está entre 1825 y 1855 y son como casi 70 documentos, ¿no? Entonces, para el desarrollo de la tesis, cuantitativos sí he tomado todos y cualitativos he tomado los más consistentes como para desarrollar e intentar explicar más que todo los casos con relación a mis objetivos de la tesis. Entonces, una vez ya revisados todos, encontrados, revisados, leídos y releídos todos los expedientes, he leído también la normativa vigente en la época, que tiene que ver con la Constitución de la época, el Código Penal y Civil, pero yo he desarrollado más específicamente el Código Penal porque mis expedientes eran los criminales. Entonces, ha sido el Código Penal como mi eje legal para comprender cómo qué clase de punitivismo se daba en la época. Entonces yo me he posicionado desde el feminismo para complejizar las narraciones que se han ido construyendo, ¿no? Entonces, desde el feminismo he hecho otras preguntas a los expedientes, porque es necesario a veces matar este profeta social que tenemos todos y dar por sentadas las cosas, entonces me he hecho otras preguntas desde el feminismo y que me han ayudado a cuestionarme también, ¿no? Desde mi propio lugar. Entonces, frente a toda la información que tenía, le preguntaba a las fuentes otros temas. Entonces, básicamente, o sea, como en resumen, mi tesis o la parte metodológica se ha dividido en 4 momentos. Primero, reunir toda la información. Segundo, la clasificación. He clasificado espacios y tipos de violencia en la época. Después, he revisado, he ordenado esquemáticamente y luego para finalmente seleccionado los casos para analizarlos a profundidad. Entonces, en inicio, como yo ya conocía más o menos los documentos que guardaba el archivo municipal, en inicio yo había decidido hacer la tesis a nivel Bolivia, pero por la cuarentena ya no me ha dado tiempo para ir a los archivos nacionales ni de otras ciudades. Entonces, eso es también, por eso se reduce a Cochabamba la investigación. Entonces, este espacio, ¿no? Que también te ha hecho cuestionar ciertos puntos, pese a la situación de la pandemia y demás, pero igual ha sido provechoso, ¿no? Entonces, capaz si ahora nos puedes contar sobre los hallazgos que encontraste, ¿no? Al revisar estos expedientes, al revisar bueno, la normativa, de la época, ¿no? Para la investigación. Sí, o sea, la investigación ha calado muy profundo. Lo bueno ha sido que he tenido mucha información. El archivo de Cochabamba tiene mucha información que es un lugar como para quedarse y soñar muchas cosas, imaginar. Entonces, sí, imagino que para futuras investigaciones ya me voy a dar el tiempo de hacer y de revisar otros archivos ya a nivel Bolivia. Lo bonito de esta investigación, digamos, es que me ha permitido situarme en un lugar que conozco, ¿no? Yo vivo en Cochabamba casi toda mi vida, entonces muchas veces leer los documentos me han permitido como imaginarme incluso los lugares por los que caminaba, porque algunos de los archivos son muy descriptivos en eso, entonces
las calles, los lugares, los sonidos, la vestimenta que usaban las mujeres de la época, me ha permitido como soñar también un rato, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de esta investigación, algunos de los hallazgos serían que debemos evitar caer en teorizaciones homogéneas, ¿no? Como que todas las mujeres son víctimas y son agentes pasivos dentro de la violencia, cosa que no es cierto y en mi tesis lo demuestro, porque estas mujeres, la totalidad de los expedientes que reviso, de los 67 expedientes que reviso, todas las mujeres son de estratos populares, comerciantes, chicheras, verdureras, hilanderas, costureras, entonces son de estratos populares con un poder adquisitivo, no será mucho su poder adquisitivo, pero tienen ingresos económicos. Entonces, estas mujeres denuncian a sus agresores y solventan los juicios. Entonces, a veces, y esto lo nombra Gauderman, Kimberly Gauderman, que es parte de mi marco teórico, que dice que, por ejemplo, ella en su investigación en Quito hay algo muy similar, ¿no? Entonces son mujeres también que se dedican al comercio, mientras que el feminismo europeo, por ejemplo, decía que se recluía a las mujeres dentro de las casas y la violencia doméstica era privada, cosa que puede ser similar aquí con la clase alta, con las mujeres de clase alta, porque ninguno de los expedientes cuenta por el honor familiar. Pero estas mujeres de estratos populares, las cholas, porque las describen con sus polleras y sus sombreros, entonces estas mujeres cholas son las que están presentes en todos los estratos judiciales, son las que denuncian a sus agresores, ya sean algunos ladrones, porque saben que estas mujeres tienen dinero y están transitando las calles con dinero y por asaltarlas las agreden, o ya sea porque son sus esposos o son sus amantes, entonces ellas denuncian. Entonces, eso sería uno de los hallazgos, ¿no? Evitar las teorizaciones homogéneas respecto a la mujer y más a la mujer indígena que se la cree que está desprovista de todo tipo de capital cultural, educativo, y que está vinculada solo a tradiciones domésticas, por ejemplo. Entonces, otro de los hallazgos podría ser la relación con la patria potestad, que es legitimada dentro de la normativa. Dentro del Código Penal, la patria potestad, en varios de los artículos, dice que si el patriarca ve conveniente castigar a su prole, esposa, hijos, sirvientes, esté en todo su derecho. Entonces, eso es algo interesante porque si bien actualmente dentro de la normativa boliviana ya no existe la patria potestad como una forma de castigo dentro de lo privado, se sigue ejerciendo, ¿no? El patriarca aún sigue teniendo la potestad de castigar a los hijos dentro de lo privado con la excusa por su pretexto de decir de que está eh, regulando ciertos comportamientos negativos. Entonces, sigue existiendo y es algo que se ejerce dominación hacia las mujeres. Después, las mujeres que denuncian a sus esposos, si bien hablamos de emociones, de afectos, de sentimientos, dentro de los matrimonios, estas mujeres están algunas casadas y ellas, como le decía, al tener su independencia económica, tenían esta capacidad de denuncia porque ellas desplegaban, al ser comerciantes, chicheras, costureras, estaban todo el tiempo en el mercado de Cochabamba o tal vez de otras ciudades. Entonces, ellas sabían muy bien desplazarse dentro del ámbito público y privado en un inicio, ¿no? Y también podían desplazarse muy bien dentro del ámbito rural y urbano. O sea, ellas, por más de que vivían, digamos, en la ciudad de Cochabamba o en una hacienda cerca a la ciudad de Cochabamba, ellas nunca soltaban el lazo que tenían con la comunidad. Entonces, eran mujeres sumamente adaptables a todos los cambios que estaba llevando la sociedad de la época del siglo XIX. Entonces, como antes y como ahora,
todavía los celos, la ira siguen siendo justificaciones de las agresiones. Hemos visto o sabemos, gracias a los medios y a las redes sociales, que la mayoría de los feminicidas son personas cercanas, novios, esposos, y lo primero que justifican está relacionado a esto, algo que también ocurría en el siglo XIX, ¿no? Que seguían diciendo que las agredían por celos, eh, solamente porque estaban en una chichería y veían que algo estaba ocurriendo injustificadamente, pero creo que es la excusa que transgrede cientos de años. Entonces, estas agresiones, por ejemplo, en relación a los celos, podrían estar con, contactadas con esto del honor y la moral, que tiene que ver por ejemplo, la moral femenina, que tiene que ser recatada, o el honor masculino que se ve transgredido al ser traicionado o al ser rechazado, porque muchas de estas mujeres terminan con sus amantes y ya no quieren volver con ellos, y estos al verse terminados, dejados, su honor masculino hace también que las agredan, las secuestren. Entonces, esta categoría de honor y moral, por ejemplo, que ayuda a denominar a las mujeres entre mujeres públicas o rameras, en los expedientes de violencia verbal, los insultos más repetitivos, por ejemplo, son arrastrada, cochina, adúltera, puta. Entonces, hay en la descripción dentro de los expedientes ese tipo de insultos que se hacía hacia ellas, ¿no? Otro de los hallazgos también puede ser con la actualidad, estos espacios de embriaguez, que son en la época las chicherías. Entonces ellos también ponen como excusa, o se da como excusa, que la chicha es un detonante de la violencia y que es un justificativo para la agresión. Eh, las chicherías se convierten como en escenarios de agresiones. Entonces la violencia física es muy habitual dentro de estos espacios, y en muchos de los casos esto llega a la muerte, ¿no? Al feminicidio, al asesinato, porque en la época no existía la categoría de feminicidio. Después puede ser que, o sea, las prácticas, o sea, para finalizar, entendiendo con la actualidad, es que las prácticas sociales permanecen intactas. Leer un expediente del siglo XIX, como leer una noticia de lo que ha pasado, por ejemplo, esta última semana y los feminicidios que se han dado en Bolivia, no hay mucha lejanía. O sea, los casos son muy similares. 200 años después seguimos leyendo los mismos casos, las mismas violencias ejercidas hacia partes específicas de los cuerpos, a las feminidades. Entonces, hay una matriz de dominación, ¿no? Histórica, que ha demostrado que hay continuidades en este tipo de violencia a través del tiempo, y que si no fuera, por ejemplo, por la promulgación de leyes, de normativa, a las cuales nos regimos actualmente, aunque sean cuantitativas, tal vez no podríamos dar cuenta. Y claro, es importante también decir que la promulgación, la exigencia de que se promulguen estas leyes, estas normativas, tienen que ver con los movimientos feministas, ¿no? Que han jugado y juegan un rol importante, porque ellas han sido las que han puesto, ellos han sido los que han puesto en la mesa de las políticas públicas la violencia que se estaba ejerciendo sobre las mujeres, y la normativa, la ley 348, que tiene que estar presente. Entonces, los movimientos feministas creo que han jugado un rol muy importante para que las violencias sean de interés público en general. Bueno, sin duda, pues, bueno, hay una continuidad entre el pasado y el presente, ¿no? Más que todo en este tema. Y entonces, a partir de todo esto,
todos esos puntos que también has ido presentando, pues, ¿qué desafíos encontraste bueno, en la misma investigación, ¿no? Para futuro. Em, Creo que es necesario atender estos vacíos, por ejemplo, y no dar por sentado ciertas cosas respecto a la participación de las mujeres en general y en específico de los estratos populares. O sea, sabemos de mujeres heroínas, hemos estudiado mucho a las heroínas, entonces creo que un desafío tal vez es comprender a estas subalternidades, ¿no? A las mujeres de estratos populares que han luchado, han participado, han construido, deconstruido, pero que el relato histórico, digamos, se ha encargado de minimizar, omitir, eliminar abiertamente la participación de estas mujeres. Entonces, creo que es importante y creo que es un desafío intentar hacer historia desde este otro lugar, ¿no? Entonces, es necesario pensarlas como sujetos eh, partícipes de la historia, como que han construido realidades, porque estas mujeres que han denunciado en la época y que ahora me permiten o nos permiten ver cómo eran sus realidades en el siglo XIX, también han sido agentes de la historia que nos han podido o nos pueden ayudar a entender que esta violencia tiene continuidades, ¿no? Estas mujeres son de estratos populares, ninguna de ellas es de clase de élite, entonces ellas nos están ayudando a comprender nuestras realidades actualmente. Entonces es importante tomarlas en cuenta porque ellas, en mi caso, por ejemplo, me están ayudando a construir y a transformar la idea que yo tenía en inicio, ¿no? Entonces creo que es importante incluirlas como sujetos y objetos de estudio en este mundo académico que muchas veces quiere considerar al sujeto humano como universal. O sea, como que todas las mujeres son esto, todos los hombres son esto. Entonces, tomarlas ellas en cuenta sería muy importante y el desafío para futuras investigaciones sería pensar desde otro lugar, hacer otras preguntas a los expedientes o a los documentos que una decida revisar. Entonces, creo que creo que lo decía al inicio, esto de matar al profeta social, no dar por sentado las cosas que creemos reales, sino el desafío sería tener esta idea de que sí es posible hacer otras cosas desde otro tipo de investigaciones en general. Muy bien. Y esto de dar lugar, ¿no? Y hacer también investigaciones considerando también a estos otros sujetos, pues también nos abre ciertas oportunidades, ¿no? A partir de estos estudios que estás realizando, ¿no? Entonces, según tu parecer, ¿qué oportunidades se podrían abrir a partir, ¿no? De todo esto? Creo que el archivo municipal es un mundo abierto dentro de la investigación histórica que se puede hacer. Por ejemplo, a mí me gustaría profundizar más en este tema, ya, pero especificando los tipos de violencia, por ejemplo. Algo que me parece interesante porque yo ahora estoy revisando documentos del siglo XX es que en el siglo XIX los documentos que he encontrado de violencia sexual estaban relacionados a robo de doncellas. Entonces, el robo de doncellas, honor, moral, honor de la familia, moral de la mujer, entonces los juicios estaban relacionados con eso, ¿no? A diferencia del siglo XX, que ya es más pronunciado esa cuestión de la violencia sexual y hay más casos que salen a la luz. Entonces, a eso en específico, ¿no? Otra de las cosas que me gustaría investigar está más que todo con profundizar con relación a los afectos, por ejemplo. Hay que entender que el amor para nosotros ahora es muy distinto al amor que era la representación en el siglo XIX, ¿no? Era diferente. Entonces,
me gustaría profundizar. Yo tengo un capítulo de afectos en la tesis que me gustaría como profundizar más relacionado con los testimonios, por ejemplo, de las mujeres, eh, porque en los expedientes hay dibujos de con qué les han agredido. Entonces, eh, algunas dicen específicamente como, con eso que yo les he regalado es que me ha agredido. Entonces, cómo esta construcción de los afectos, a pesar de que tal vez el amor como lo conocemos era similar o no tan similar, estas mujeres tenían muy en cuenta que estaban denunciando a la pareja que le habían regalado cosas, ¿no? No sé, por alguna fiesta o su cumpleaños, no sé. Entonces me gustaría profundizar en eso de las emociones y de los afectos. Eh, Algo que también me gustaría profundizar es en las agresiones a niñas en específico, porque muchas de estas niñas están como servidumbre en las haciendas. Entonces, estas niñas también son agredidas por los dueños de las haciendas o por los vecinos. Algo que no he desarrollado en la tesis también es eso. Entonces, creo que habría muchas cosas que me gustarían hacer. Eh, Hay un caso sobre un hombre que justifica la agresión a su esposa porque supuestamente estaba endemoniada. Entonces llega el sacerdote a ver si la mujer de verdad está endemoniada. Los documentos de la Inquisición, por ejemplo, en el caso de Bolivia, no los tenemos, están en Lima, pero ese caso lo he encontrado en los documentos de Cochabamba. Entonces, creo que estamos abiertos, ¿no? O sea, si alguien se anima a hacer este tipo de investigaciones, creo que va a estar muy feliz. Bueno, a mí me hace muy feliz estar en ese lugar y leer estas cosas y enterarme y preguntarme nuevas cosas y cuestionarme a mí misma de mis realidades, ¿no? De las cotidianidades que yo vivo y cuestionarme también las teorías que conozco y que nos enseñan en la U a veces que son más globales. Entonces, creo que el archivo a mí me ha permitido preguntarme muchas cosas. Y sí, ¿no? Entonces, en particular esto del honor, pues está muy interesante. Es un tema un poco explorado también, al menos en nuestro país. Y es el tema de los afectos, pues también, ¿no? Tiene todavía pues mucha tela por cortar en relación a esos temas, ¿no? E ir viendo pues qué tan diferentes tal vez seamos en la actualidad o de repente pues se sigue manteniendo muchas de esas cosas. Entonces, está muy bueno todo el trabajo que estás realizando. Entonces, ahora, pues también hacías una investigación, bueno, una invitación a los demás para que investiguen, ¿no? Estos temas. ¿Cuál sería, o bueno, qué le dirías a los oyentes de nuestro podcast, a las personas que están interesadas en esta temática, ¿no? ¿Qué les podrías decir? Um, Creo que no se desanimen en un inicio, ¿no? Porque a veces vos vas con la idea de encontrar cosas o te pones en mente una idea y no encuentras. Entonces creo que el trabajo de archivo tiene que ver mucho con la paciencia, eh, o sea, como que buscar documento por documento, leer, y va a haber días en los que una persona no va a encontrar definitivamente nada, o semanas que vas a ir a un archivo y no vas a encontrar nada. Y muchas veces te desanimas, ¿no? Pero, pero creo que permanecer en ese lugar va a hacer bueno, que los resultados sean muy bonitos también. Creo que eso sería como que la principal recomendación, porque a mí me ha pasado que he ido semanas a buscar algo en específico y que no he encontrado definitivamente. Entonces eso ha hecho que, o sea, que tenga días como bajones, desanimada, pero ya, bueno, llega la información también ahí y llega información súper interesante.
Bueno, sí, es un buen consejo, ¿no? Es bueno ser más que todo constantes y bueno, ir siempre, que en el camino siempre hay algunas sorpresas, ¿no? Y bueno, es el fruto de esa perseverancia también al revisar y la paciencia, pues que has encontrado pues diferentes temas muy interesantes para ir también profundizando en un futuro. Pues muchísimas gracias por estar acá. Dian, ha sido una entrevista muy amena, hemos aprendido también bastante y bueno, muchas gracias. A ti, gracias Javier, gracias a la red. Yo igual estoy muy feliz, me gusta hablar de mi tema, entonces yo quiero agradecer más bien a ustedes por la invitación, por este espacio de socialización que siempre es importante. Yo también quiero saber qué está haciendo la otra gente que está investigando en Cochabamba, voy a escuchar los otros podcasts y nada, gracias, gracias a ustedes. Muy bien, con eso terminamos y el reencuentro en el siguiente programa del podcast Compartiendo Conocimiento.